Toma la palabra, un espacio de diálogo y reflexión sobre los derechos de la infancia. Un programa financiado por la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias. Asociación Hestia. Contra el silencio, toma la palabra. Con Miriam Cruz. Bienvenidos y bienvenidas al programa de hoy. Nos encontramos en el CEIP Las Canteras, acompañados por niños y niñas del programa de refuerzo educativo de Caixa Proinfancia de la Asociación Hestia. Con este grupo de niños y niñas y sus profesoras hemos trabajado una fábula acerca del derecho a la educación que está recogido en la Convención de los Derechos del Niño. Antes de dar paso a la lectura de la fábula, quisiera aprovechar este momento en el que tenemos presente a los niños para preguntarles qué ha significado para ellos el trabajo de esta convención y la preparación de la fábula sobre el derecho a la educación. A mí me ha sentido bien para todos nosotros gracias a nuestras 3 profesoras. Y si trabajamos todos en equipo, podemos conseguir cosas muy bonitas. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro compañero o compañera? Sí, gracias a nuestras 3 profesoras hemos aprendido que todos y todas somos iguales. Muy bien, ¿alguno más? Por aquí. Que tenemos que tener libertad para todos y tener siempre el mismo derecho. Antes de conocer la fábula que han preparado, quisiéramos saber si ha sido una elaboración de ustedes, si la han inventado desde el principio, si la han encontrado en algún recurso en internet, cómo ha sido la preparación de este trabajo. ¿Alguno de ustedes que quiera aportarnos su respuesta? Empezamos, las profes nos dijeron de hacer una fábula, todos nos pusimos por grupos. Un grupo fue pintando, otro recortando, otro dibujando, después otro que escribiendo, creando la fábula entre todos, no lo buscamos por internet y fue ayuda de todos, fuimos todos en grupo. Muy bien, así que ha sido un trabajo colaborativo entre profesoras y todo el alumnado. Pero ¿y la canción? ¿Ha sido también una creación de ustedes como equipo? No, primeramente cogimos una canción y la hicimos y la renovamos. O sea, que has cogido una canción que ya existía y ustedes han adaptado la letra a la fábula que van a leer después. Sí. Pues con las aportaciones de todos estos niños vamos a dar paso a la lectura de la fábula que han preparado por el trabajo del derecho a la educación para todos los niños y las niñas. Hola, soy la rana Ranuska y les voy a contar la historia de aquel zorro malvado que no quiso a nadie a su lado. Bueno, realmente no es del todo así. Este zorro, de nombre Connor, era tremendamente ambicioso. Solo le importaba aprovecharse de la comunidad perdisco. ¡Ay, esas pobres ardillitas, tan vulnerables, a manos de un ser tan despreciable! Y es que las pobres ardillas trabajaban sin descanso, día y noche, noche y día y sin ninguna alegría. Sin embargo, al otro lado del valle se escondía una recóndita aldea cuyo nombre era Encantadisco. Allí la vida era muy diferente. Sus habitantes, también ardillas, eran más cultas, responsables y cuidadosas. Se dedicaban sobre todo a sembrar para recoger sus frutos. Y lo más importante, todos y todas contaban por igual. Tal día como hoy, una de las ardillas de la comunidad perdisco, buscando provisiones, se encontró a su paso una enorme cáscara de nuez flotando en el río. Cuando se acercó a ver qué se escondía en su interior, allí vio muchos frutos y a su lado un miembro honorable de la comunidad Encantadisco. Este le dijo a esa ardillita desaliñada: «Niña, vayas pintas que me traes». «Ay, mi niño, estoy de sala, no tenemos nada de comer, nada de beber, no tenemos ni un pizcomillo para hacer un poco de gofio. Vivimos en la calle y no tenemos un hogar al que volver. Ayúdame, honorable ardillita». «Pero, ¿cómo va a ser eso? ¿Qué me estás contando? En mi aldea siempre hay una casa que habitar y un alimento que degustar».
Pero, ¿qué me dices? ¿Ese lugar existe? Por supuesto que sí. Si quieres te lo demuestro y podrás comprobarlo por ti misma. Más tarde y río abajo marcharon las dos ardillas rumbo a Encantadisco, que estaba debajo de un gran risco. A su llegada, perpleja quedó su mirada contemplando el paraíso que allí se divisaba. Muchas de estas ardillitas caminaban desde primera hora de la mañana hacia una caseta, donde según llegaban se sentaban en asamblea. La desaliñada ardilla dirigió su mirada a la ardilla honorable y le dijo: Pero, ¿qué es este lugar? La escuela Aprendisco, donde toda ardilla viene a aprender y a jugar. ¿Aprender y a jugar? Sí, mi ardillita desaliñada. Este mágico lugar todo puede pasar. Es necesario aprender para vivir en esta comunidad. Solo si una o uno aprende será capaz de conservar nuestra tierra. Ay, ardillita honorable, a mis hermanos del Valle Perdisco les encantará conocer que existe este increíble lugar, pero ese cerro malvado no sé si nos dejará marchar. Yo te ayudaré. Las ardillas emprendieron su marcha al son de esta canción. Del bosque Encantadisco hasta el Perdisco, hasta el Perdisco. Vamos las ardillitas por este risco. Se divisa la escuela hasta el Perdisco, donde aprenderemos hasta el infinito, del bosque Encantadisco hasta Perdisco, Vamos las ardillitas por este risco. Estas ardillas caminaron durante horas y horas y el zorro, al verlas, corrió tan lejos como pudo, pues vio a muchas y muchas ardillitas acercarse. Entonces las ardillas gritaron: ¡Somos libres! Existe un lugar llamado Encantadisco, donde todo puede pasar, aprender y jugar, y no solo trabajar y trabajar, ya que ir a la escuela a todos y a todas nos da ¡libertad! En el programa de hoy trataremos el derecho a la educación, un derecho recogido también en la Convención de los Derechos del Niño. Este derecho nos dice que todos los niños y niñas tienen derecho a una educación de calidad y gratuita, pero muchos de ellos y ellas son excluidos por razones de pobreza, género, discapacidad, lejanía geográfica, lenguaje o barreras culturales. Hoy hacemos el programa desde un aula del CEIP Las Canteras. Nos acompaña Mariela. Ella es madre de 3 hijos, participante en programas de educación parental grupal implementados por la Asociación Hestia. Para presentarte, Mariela, toma la palabra. Gracias a Tomo la Palabra por esta oportunidad. Me llamo Mariela y soy madre de 3 niños. Tengo una niña de 16 años, otra de 14 y un niño de 9 años. Mi situación es, soy inmigrante, ya estoy nacionalizada en España. Hace 16 años que vivo aquí, por lo tanto casi la mitad de mi vida es que vivo aquí y estoy criando aquí a mis hijos. Mi situación es familia monoparental, entonces estoy muy comprometida con el tema de la educación de mis hijos porque realmente quiero lo mejor para ellos, como cada padre, ¿no? ¿Qué significado puede tener para la vida de un niño el acceso a la educación, Mariela? Bueno, te voy a hablar desde mi experiencia. A medida que voy creciendo, lo que estoy viendo es que el no tener educación es estar en la ignorancia, ¿no? Y la ignorancia no ayuda a nada.
nada realmente. Muchos de los problemas que hay en el mundo del día de hoy vienen desde ahí, del no saber, del no conocer, del no tener acceso a cosas, ¿no? Entonces es muy importante la educación. Estoy súper agradecida por vivir en este país o en mi país de nacimiento, Argentina, en el que fui creciendo, que he podido tener el acceso a la educación. Antes estaba hablando con mi hija que me decía, mamá, hay en países todavía que las niñas no pueden recibir educación. También hay países en que las distancias son muy largas y hay niños que realmente no pueden ir al colegio. Tanto los países más del sur o del norte, las lejanías son kilométricas y hay a lo mejor niños que no solo no pueden acceder en todos los días, sino van un par de veces a la semana, a lo mejor van en un burro, en un caballo, caminando y es la verdad un poco triste, ¿no?, que al día de hoy, teniendo los avances tecnológicos que tenemos, no se pueda acceder a la educación, que no se tenga a lo mejor material escolar, papeles, bueno, ni hablemos de alimentación, porque un niño que no está bien alimentado, ¿cómo va a sentarse a aprender? Y las desestructuras familiares. Lamentablemente al día de hoy, en el 2019, casi en el 20, estamos bastante carentes en algunos países de este derecho, creo yo. Entonces es para mí súper importante y todo lo que pueda contribuir a la educación de los niños me parece maravilloso. ¿Tuviste oportunidades educativas en tu país de origen? Sí, las oportunidades han estado, lo que pasa que a lo mejor mis circunstancias fueron otras. Quería estudiar asistencia social y bueno, empecé a trabajar, llegué hasta ahí, no empecé y bueno, algún día lo podré retomar. Yo creo que sí, que los adultos todavía podemos estudiar. Nunca es tarde para conocer y para aprender, así que te animo a que lo puedas hacer si esa es tu ilusión y tienes ganas de hacerlo. Sí, la verdad me encantaría. Teniendo en cuenta también tu experiencia, ¿de qué forma crees que se puede haber mejorado el derecho a la infancia en la educación o al haber aprovechado esas oportunidades que tuviste en tu país? Bueno, creo que estamos en un cambio, ¿no? O sea, hay un cambio bastante importante. El tema del Internet y de la era de la comunicación que está tan intensa, está haciendo un cambio bastante importante porque tenemos acceso a conocer otras cosas. Y si hay otros países que el sistema educativo es bastante más completo, los horarios son más accesibles, se le ayuda más a las madres a que puedan compatibilizar el trabajo con la maternidad con el trabajo. Entonces, claro, uno ve las diferencias, entonces se podría mejorar, ¿no? Claro que se podría mejorar bastante. ¿Y qué podríamos incluirle a la educación más allá de los contenidos puramente académicos? ¿Crees que podríamos aportar algo a nivel educativo fuera de esos conocimientos, que son, por supuesto, importantes? No queremos decir que esos conocimientos no tengan que estar, pero ¿podríamos incluir algunos otros? Bueno, sí. Mucho de lo que veo en mi casa, cuando vienen del colegio, del instituto, es un poco de frustración. ¿Por qué? Porque no se sienten a lo mejor los niños escuchados, no se sienten entendidos. Es muy importante la relación con los otros y claro, no solo es lo académico, lo que uno vaya a aprender está frente a un educador y a otros compañeros. Por eso ahora está saliendo tanto el tema del bullying, ¿no? Y es un poco triste ver que los niños a lo mejor de pequeños no están aprendiendo a identificar sus sentimientos y sus emociones. Es algo que realmente veo que en mi experiencia de pequeña lo he sufrido y lo veo en mis hijos al día de hoy. Porque si ellos no están bien internamente, no se sienten bien, es muy difícil que después puedan concentrarse en lo que tienen que aprender. La educación emocional creo que en un futuro va a ser fundamental, dedicarle un tiempito más importante a la educación emocional. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te sientes? En algunas clases y cuando son pequeños mis hijos han tenido la asamblea, ¿no? Lo que se le dice, pero a medida que van creciendo eso un poco se va perdiendo, ¿no? Porque hoy lo hablaba con mis hijas, le digo, ¿a ustedes no les gustaría? Y dice, claro, mamá, antes nosotros cuando éramos chicos teníamos la asamblea y hacíamos un círculo y nos preguntábamos cómo nos sentíamos y parece que no, pero empezás a estudiar y empezás la clase con otra actitud, ¿no? De decir, mis sentimientos son aceptados, hoy estoy triste, hoy estoy contento, hoy estoy cansado, ¿no? Y también pienso que le serviría de referente a los educadores para saber qué es de lo que se está rodeando el día de hoy. Todos los días nos sentimos iguales, creo yo, no sé, te estoy hablando de mi experiencia. ¿Crees que es importante que las familias participen dentro de la escuela donde están los hijos o las hijas estudiando? ¿Qué opinas acerca de esto? Opino que debe ser un conjunto
¿no? La integración de la familia en el colegio. Yo cada vez que he venido he conocido a los tutores correspondientes, a la dirección, a todo, al personal hasta de limpieza. Se encuentra uno bien, sabe dónde está tu hijo, se pueden acercar a ti y colaborar entre todos, ser una gran familia, como siempre se dice, ¿no? La escuela y la casa, una gran familia. ¿Has tenido la oportunidad de participar activamente dentro del colegio? Bueno, dentro del colegio no, salvo ahora que estoy en el programa el subprograma de las familias, ¿no? Pero bueno, desde detrás sí, todo lo que es hacer trabajos especiales para presentar de reciclaje o alguna historia o alguna excursión en la que pueda haber ido y conocer a los compañeros de mis hijos, sí, me hubiera gustado, pero bueno, por cuestiones laborales no he podido. ¿Y crees que el que tú hayas estado presente en el acompañamiento a tus hijos con el sistema educativo, estando presente también en el centro, ha facilitado que ellos tengan una mejor integración y mejor acceso al cumplimiento del derecho de la educación? Claro, ha sido fundamental porque se lo he visto en sus caras, he visto en la cara de mis hijos que decir, mi madre está aquí, mi madre está en mi colegio, mamá, aquí me siento yo, mamá, mira, ella es la seño de tal cosa. Entonces, claro, es importante, es como la unión de todo, es fundamental que nuestros hijos nos vean en el colegio, claro. ¿Qué ha significado para ti el poder participar en un programa de apoyo a la familia dentro del centro educativo? ¿Qué te ha podido aportar? Bueno, primeramente estoy inmensamente agradecida porque la verdad que programas como estos, yo creo que no sé si saben la magnitud de la ayuda que puede ser para cada uno. He conocido primeramente a un grupo humano excelente, tanto a los padres que vienen a participar como bueno, en este caso a Diana y a Raquel, que son quienes nos dan las clases, pero me ha servido para muchas cosas. Aparte de lo que se nos enseña, que tenemos nuestro cuaderno, nuestro libro en el que vienen las temáticas, de todo lo que se nos enseña hemos puesto en práctica, hemos aprendido, hemos compartido experiencias, pero a mí lo que me ha servido a nivel personal es el ver otras realidades de vida, porque cuando yo me siento en una mesa y escucho las situaciones de otros padres y que tienen sus hijos, sus otras problemáticas, realmente miro lo mío y digo, lo mío no es nada. O sea, realmente hay realidades que muchos no sabemos, pero hay gente que les cuesta mucho su día a día. Entonces he conocido muchas de esas realidades y la verdad me he sentido bien, primero porque en el fondo, a pesar de los problemas, somos todos iguales, todos tenemos capacidades y es muy bonito verlo, se ha creado un círculo y un vínculo muy bonito, lo hemos pasado muy bien y estoy súper agradecida, me encantó la experiencia. Si tuvieras que decirle algo a alguien o a alguna institución con respecto al luchar porque la educación llegue a todos los niños y a todas las niñas, ¿qué le podrías decir? Bueno, la verdad es que el sistema educativo está careciendo un poquito de algunas cosas y pienso que deberíamos oír un poquitito más a los niños. Los niños de ahora vienen súper despiertos, escuchar un poquito y se podría poner en práctica un poco de las cosas que ellos nos piden, ¿no? Esto viene desde arriba, obviamente, la política es un mundo, pero no sé, la verdad ignoro un poco qué podemos hacer para que nos escuchen, pero una de las cosas pienso es escuchar más a los niños cuáles son sus necesidades, la manera que ellos quieren aprender, porque a lo mejor el sistema está un poquito obsoleto, no sé, pienso yo. Pienso que también el tema de la infraestructura también deja un poco que desear, porque al día de hoy se podría disfrutar de cosas más naturales, que aprendan más en la naturaleza, o bueno, al menos en un futuro, no sé. Me gustaría, si se le puede pedir a alguien, eso viene de, no sé, entiendo que es por medio de la política, ¿no? Pero si todos sumamos un granito de arena, en algún momento nos escucharán, que se pueda mejorar la educación. Creo que estamos en una constante evolución y llegó el momento seguramente de todas las personas que tengamos el deseo de trabajar en esta causa, de que lo hagamos. Lo que estoy hablando aquí se puede escuchar en la otra parte del mundo, pues todas aquellas personas que querramos colaborar con esto, manifestándonos de alguna manera por medio de escritos, mensajes en YouTube, en Instagram, en Facebook, todo lo que sea para alabar y engrandecer el hecho de que los niños
quieren que ser educados y tener ese derecho y facilitárselo, que lo podamos hacer. Pienso yo que la expresión es fundamental. Muchas gracias, Mariela, por tus aportaciones y reflexiones acerca del derecho a la educación de todos los niños y niñas. Gracias por estar aquí y aportar tu granito de arena, como tú bien dices, para que se nos escuche y reivindicar este derecho al que todos los niños y niñas deberían tener acceso. Desde nuestro estudio retomamos la reflexión y el diálogo sobre el derecho a la educación con el debate que iniciaremos a continuación. Bienvenidos y bienvenidas Juan, Joaquín y Maguchi. Gracias por estar aquí. Para comenzar, tienen la oportunidad de presentarse. Empiezo yo, por ejemplo. Bueno, me llamo Inmaculada Quintana, aunque me conoce la mayoría de la gente por Maguchi. Tengo una trayectoria en educación, creo que amplia y muy sentida, porque es algo que me apasiona y además me ha ido apasionando cada vez más a medida que he ido trabajando. He trabajado en centros de infantil y primaria fundamentalmente y también en centros del profesorado. Y de último he sido directora de un colegio de infantil y primaria durante 8 años. Y este año estoy en una experiencia totalmente diferente, estoy trabajando en secundaria, de lo que puedo hablar poco todavía porque llevo este trimestre nada más, pero nada, ahí estoy. Hola, buenas tardes, yo soy Joaquín Nieto, soy funcionario de educación jubilado. He pasado por casi todas las etapas del sistema educativo, maestro de escuela rural, maestro en centros grandes, jefe de estudio, director, inspector, y además he desarrollado una labor que me agradó muchísimo, que fue iniciar el acercamiento de los medios de comunicación a la escuela, a través de la prensa, de la radio y además con la literatura infantil y juvenil. Ahora mismo estoy jubilado, así que estoy fuera del circuito, pero bueno, me sumo con lo poquito que pueda dar a esta iniciativa tan agradable. Hola, buenas tardes. Yo soy Juan, maestro escuela, y mi trayectoria docente ha sido también variada. He pasado por todas las etapas educativas, desde las escuelas rurales, igual que el amigo Joaquín Nieto, a centros grandes, a itinerantes, segunda etapa cuando era en aquellos momentos, educación secundaria, alguna especialidad específica y por último, educación de adultos. Entonces hay una visión amplia de la educación y actualmente estoy jubilado por un problema de salud. Muchísimas gracias a todos por sus aportaciones, por estar aquí y acompañarnos en esta iniciativa. Y como escuchábamos a Mariela en la primera entrevista que presentábamos, ella exponía su idea acerca del significado que puede tener para un niño el acceso a la educación. Yo quisiera preguntarles, para iniciar este debate, ¿qué significado puede tener para la vida de un niño acceder a la educación? Bueno, a mí se me ocurre que hay veces que para algunas personas la única oportunidad que tienen en la vida es la escuela, la única oportunidad que tienen de salir de su micromundo, ¿no? Hay niños que, dependiendo del sitio en el que estén, de qué familia tengan, de cómo sean sus condiciones sociales, económicas, familiares, pues tienen muchísimas oportunidades. Pero hay otras criaturas, y nosotros las tenemos en la escuela pública, que su manera de conocer el mundo es la escuela. Y a mí eso me produce muchas sensaciones, una satisfacción grande, pero a la vez un compromiso, un nivel de compromiso enorme que hace que uno esté pues al 100% ahí para que esas criaturas que tienen esa única manera de salir adelante, pues que realmente puedan aprovecharla, que la tengan, que uno pueda darles todo lo que es posible darles. Yo siempre digo que los niños no aprenden más porque nosotros nos los enseñamos mejor, porque ellos tienen unas capacidades inconmensurables, ¿no? No sé si he dicho algo. A mí lo que me parece es que hay múltiples realidades y entonces cada familia, ese niño que aparece en una familia del tipo que sea, tiene unas consecuencias y unas causas totalmente diferenciadas unos de otros. Entonces la oportunidad que es la escuela como un ente mediador entre la sociedad y la educación integral del crío es fundamental en el desarrollo de una persona. En este contexto, en esta sociedad,
tener la oportunidad de acceder a la escuela pública o privada en este caso también, o en el concertada, es una oportunidad que debemos de todas las instituciones y familias, adultos, población civil y todo, potenciarlas, porque es la única salida que tenemos ante un mundo tan hostil como el que estamos. Yo casi me muevo cuando oigo a los compañeros. Por cierto, antes de decir nada, quisiera felicitar a la madre, a Mariela, que ha tenido una intervención muy agradable y de una persona que está muy comprometida con la educación de sus hijos. Y si está comprometida con la educación de sus hijos, está comprometida con la educación en general. Lo triste es que estemos hablando, a estas alturas, estamos en 2019, hablando del derecho a la educación. Y estas son fases que tendrían que estar superadas desde hace muchísimo tiempo. Nosotros tenemos en Canarias una deuda histórica muy grande con el tema de la educación, teniendo en cuenta que nacemos en una escuela casi finalizando el siglo XIX y por iniciativa de unos próceres que se gastan el dinero para montar las escuelas en las capitales, como es en Las Palmas de Gran Canaria. La Sociedad Económica Amigos del País, que montan las primeras escuelas, las inquietudes de algunos señores que montan los colegios de señoritas, algunas escuelas que empiezan sus pasos en las cercanías de las capitales y que tardan muchísimo en llegar a todos los niños, ¿no? Una tristeza muy grande y seguimos pagando esas consecuencias. Ahora que leo la prensa, me llama la atención por el informe en PISA que si en Canarias estamos en tal situación o si en Canarias, ¿cómo vamos a estar si hay una deuda histórica con todos los canarios? Ayer leí, a lo mejor me estoy yendo un poco del tema, pero me parece que enriquece la situación, ¿no? Ayer leí que el gobierno de Canarias va a fomentar la asistencia de los niños a las escuelas rurales como consecuencia de aquello que llaman la España vaciada. Hemos tenido que pasar 25 años para que se den cuenta de que el núcleo principal de la educación está donde están los niños. Y si los niños permanecen los padres. Y en la medida en que está en su contexto es donde los niños se desarrollan mejor. No tengo confianza en que este gobierno ni ninguno sea capaz de ponernos a la altura que merece la educación en Canarias. Por eso, iniciativas como las de ustedes se agradecen y vienen a cooperar en la necesidad de que la administración de una vez por todas se meta en el ambiente y ayude a la educación y ponga todos los recursos y no ande con números mezquinos y con papeles para aportar a la educación lo que se necesita para que no tengamos que estar hablando de estos temas, sino que sean una cosa como planteaba Mariela, que me pareció, ya lo digo, muy, muy pertinente. A colación de lo que está diciendo Joaquín, me parece súper interesante y además es necesario decir que las escuelas unitarias tienen un nivel de éxito superior al que tienen otras escuelas. Es decir, que esas escuelas triunfan. Y si triunfan es porque hay una dedicación excelente de la mayoría de los docentes que están trabajando en esas escuelas unitarias, que por distintas circunstancias también no he trabajado nunca en ellas, pero las conozco muy desde dentro porque tanto Juan como otros amigos y amigas docentes pues son maestros y maestras de esas escuelas. Y con respecto a esa mezquindad de la que hablábamos antes, hay que tener en cuenta que las realidades educativas son diferentes en un barrio o en otro. Yo trabajaba en un barrio, no voy a decir el nombre porque igual no queda bien decirlo, pero en el barrio en el que yo trabajaba había una situación socioeconómica bastante deprimida, mientras que a 500 metros con un barranco de por medio hay una situación socioeconómica que no tiene nada que ver con la que tenía mi centro. Me vi en un momento que por un alumno no había una unidad más en mi centro, una unidad de infantil, faltaba un niño o niña de 3 años y por un alumno no concedieron la unidad, por más que batallamos desde el centro, profesorado, familia, pero no se ve, la administración ve números y esto es lo que hay y no se da importancia a qué proyectos se llevan en esa escuela, a qué tipo de alumnado hay en esa escuela, qué ayudas está ofreciendo esa escuela a ese alumnado, porque por un niño no teníamos no solamente un grupo más, sino que además no teníamos una jefatura de estudios, no teníamos un maestro 25 horas de educación especial, que son, como yo le comentaba en su momento a la administración, decía, digo, pero es que yo no estoy pidiendo cosas que sean para nosotros, para los docentes, estamos
pidiendo, exigiendo lo que es el derecho de los niños y de las niñas. Es su derecho a la educación digna y de calidad. Maguichi, permítame que te diga que ayer por la mañana salía en la provincia esa información sobre el tratamiento a las escuelas unitarias. Sí, a las unitarias. Bueno, por la tarde en la digital sale la lucha de la escuela unitaria de Artenara con su posibilidad de cierre por el número de alumnos. Es que es increíble. Es que es increíble. Sí. Es que es un cinismo continuado. Permanente. Es permanente. Sí. Entonces... Sí. Con respecto a eso, es muy curioso los años, durante por lo menos 15 años, vinculado a las escuelas unitarias en diferentes zonas. Siempre, año tras año, sobre marzo, teníamos casi que aparcar o doblegar los esfuerzos para batallar con la propia administración, porque venía lo que era la ratio, ¿no? La RPT. Entonces teníamos que de alguna manera doblegar los esfuerzos para poder justificar y convencer al político de turno para poder mantener las unidades, siempre con una presión sobre nosotros de la administración política. Los padres, los barrios, los municipios, incluso muy interesados en mantener, sí tenían una visión lejana de futuro, con interés de mantener la escuela rural, porque era, como bien decía Joaquín, un referente no solo hacía de escuela, sino hacía de centro cívico, centro social, centro, era el único referente que había cultural y muchas veces social del entorno, en el que el maestro no solo hacíamos la función de maestro, sino hacíamos la función muchas veces de asesor laboral, asesor psicológico, asesor de orientación familiar. Sí. Hacíamos de parte administrativa que no cubrían esa zona administrativa y el simple hecho de hacer una fotocopia que necesitaba aquella madre o aquel padre. O sea, que hacíamos una función muy abierta a la comunidad. Básicamente lo que necesitamos hoy en día. Entonces, eso en toda la zona se repetía. Hubo mucho interés, se cargaron muchas escuelas rurales y centros incompletos. Tengo que reconocer que los centros incompletos y las escuelas unitarias, como bien han dicho los compañeros, tienen reconocimiento, por supuesto, de los docentes y de las comunidades educativas, reconocimiento de contenidos canarios, como la escuela de una de Telde, que no la voy a nombrar tampoco, año tras año, primeros premios, de infraestructuras. Había una dinámica que se generaba, como esos niños entendíamos, el profesorado, que estaban dispersos, hacíamos lo que le llamamos los encuentros, macroencuentros, en los que movilizábamos a todo el municipio y a veces a 2 municipios, con lo cual se generaba una fiesta docente, educativa en el entorno, y que siempre lo que hacía era propiciar el entendimiento en la escuela. Pero el político miraba para otro lado porque estaba en su despacho y lo que quería era el número, lo que al fin y al cabo han comentado mis compañeros. Entonces, eso es una realidad con respecto al entorno rural, ¿no? Estamos hablando de algo que es determinante en la sociedad, que es la educación. Evidentemente, y al final también la educación no solo vinculada a la escuela, sino también a los entes comunitarios, porque sí que me parece súper importante ese papel que están hablando de lo que es la apertura a la comunidad del centro educativo, y que sucede sobre todo en las grandes ciudades, que tenemos canchas, bibliotecas, aula de informática, y todo se cierra. Y el niño no puede traer el trabajo hecho porque no tengo internet en casa, pero los ordenadores están en el centro cerrado. Entonces, esa apertura que ustedes están diciendo a la comunidad de las zonas rurales, creo que ofrece oportunidades a la comunidad en general y al barrio, a un desarrollo comunitario más allá de lo propiamente académico para los niños, porque muchas veces también los padres necesitan espacio de dispersión, diálogo, escucha. Podríamos utilizar las canchas del centro educativo para dinamizar encuentros familiares o incluso de niños o de familias por otro lado, pero tener otras oportunidades también de crecer como comunidad, aprovechando la escuela, ¿no? Comentar una cosa que desde el punto de vista metodológico, las escuelas rurales, antes sin hablar el término atención a la diversidad, que es un término que estamos todos ahora muy acostumbrados a escucharlo, como teníamos las escuelitas, teníamos de todas las edades, del pequeñito hasta el grandito, pues aquello sí que era una atención a la diversidad. Y además precursores de los trabajos por proyectos, porque como tenías que atender a esa diversidad, se generaban proyectos para poderlo. Con lo cual, lo que quiero decir es que es un modelo, la escuela rural es un modelo a seguir, y es un modelo que
se quieren cargar, porque económicamente vale más montar a los niños en una guagua y llevarlas a un centro grande, pero no están entendiendo cuál es la esencia, la educación. Esa es la semilla. Y las leyes las hace el hombre sin contar con las personas que están trabajando en lo que es la escuela, ese pacto por la educación que no sé si lo veremos nosotros, espero que sí, porque soy muy optimista y tengo mucha esperanza, espero que podamos ver un buen pacto por la educación que cuente con los agentes que están dentro de los centros escolares, que están trabajando ahí con personas que saben lo que se trae entre manos, que no hagan currículas enormes, inabarcables, que eso no lleva nada más que a un agobio permanente, que no llevan a nada, y eso llevamos toda la vida con eso, ¿sabes? Y los currículos pueden ser más pequeños, las personas van a aprender más y mejor si no estamos tan agobiados. Hablaba esta madre de algo muy importante, que creo yo que igual lo compartimos todos, que es el trabajo de las emociones. Ese trabajo de las emociones que hay que decir también que nosotros, Canarias, llevamos como y hemos sido pioneros, hemos trabajado con Hemocrea. Estamos trabajando, se ha formado a determinados colectivos, a determinadas personas, gente preparada que está allá y que estamos cogiendo resultados. ¿Qué pasa? Que hay luces. También hay que decir que en nuestra comunidad también fuimos de los pioneros en la educación infantil. Abrimos la necesidad porque es que es real. Tenemos un problema en nuestro contexto, en nuestra sociedad canaria, un problema de analfabetismo y de poca formación. Entonces, claro que hay luces, hay intenciones, pero todavía podría haber más luces, podríamos hacer más cositas por ello. Hay que felicitar a Radio ECA. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Ha hecho una labor. En ese tema hay que felicitar a Radio. Ha hecho una labor. Me acuerdo de los compañeros que cogían los coches, salían de los centros y se iban al último rincón de las aparcerías a dar sus clases. Hasta los años 90, o sea, Radio ECA cubre una parte importante del analfabetismo, para las altas tasas de analfabetismo en Canarias, pues las cubre Radio ECA, hasta que empieza, bueno, en el año 1965, ya hace muchos años, todavía uno no estaba ni nacido, sí habían varias escuelitas pertenecientes al sistema franquista, a la anterior dictadura, que sí, en Santa Cruz de Tenerife, también eso es un dato curioso, tenían varias escuelitas presenciales para educación de adultos, pero estaban muy vinculadas a lo que era la iglesia y demás. Radio ECA toma ese camino y hasta el año 90, o sea, el otro día, hasta el año 90, no está una ley de educación de adultos, o sea, el otro día, y estamos dando bandazos, porque ahora, bueno, estamos en un camino que estamos intentando paliar una demanda laboral que depende también de educación, porque el personal no está titulado, con lo cual están tirando de lo que es la Consejería de Educación, o sea, el Ministerio de Trabajo está tirando de la Consejería de Educación para poder darle situación académica, una respuesta de titulación para poder acceder al mundo laboral. Con lo cual es que estamos casi en un punto de hace 40 años que tiene. Entonces, es complejo, creo que se están haciendo cosas, pero deberían de escuchar más a la persona que está dentro a los agentes, no solo padres, instituciones, profesorado, población, empresa privada. Hacer algo verdaderamente que culmine y que haga algo interesante por la educación. Como reflexión a todo lo que hemos debatido en este programa, sí que extraigo, teniendo en cuenta también la entrevista de Mariela, que ella hablaba de las dificultades de acceso a la educación de aquellos niños que tenían los colegios más lejos de sus casas, donde las niñas todavía no podían acceder al colegio. Y vemos esa falta de derecho en una situación tan alejada. Pero teniendo en cuenta todas las aportaciones que ustedes han hecho, yo creo que la sociedad entiende que en el mundo en el que vivimos actualmente, y en Canarias, en este caso en España, todos los niños tienen acceso y se cumple el derecho a la educación. Pero creo que por lo que han comentado hay limitaciones reales en el acceso a esa educación. Hablamos de características de familia, hablamos de centros de escuelas unitarias que quieren cerrar. Entonces eso dificulta el acceso a la educación de determinados niños.
Es verdad que con diferencias esos niños de otros países en los que todavía lo tienen más difícil ese acceso y que no podemos obviar que eso está ahí y que es verdad que no tienen las mismas facilidades que nosotros, pero sí que es cierto que desde mi punto de vista creo que no hay un cumplimiento del 100% de ese derecho y que hay características que limitan ese acceso. Es mi reflexión final. Quisiera contar con la opinión de ustedes y sus conclusiones con respecto a este debate y valorar un poco su opinión con respecto a esto, teniendo en cuenta lo que hemos hablado esta tarde. Con respecto a eso, decir que está claro que en este siglo XXI el derecho a la educación en España, en este mundo y Europa, Norteamérica y demás, sí que de alguna manera puede ser que esté garantizado, incluso Asia, parte de Asia. Pero la realidad, que incluso estando en este contexto, nos llegan continuamente emigrantes, continuamente tenemos un flujo de inmigración, donde vienen niños y no dejan de ser niños igual que estos niños de las escuelas rurales o el vecino mío del quinto, o lo que sea. Esos niños no acceden tan fácilmente a la escuela, con lo cual en estos momentos no se está dando el derecho total a la educación a todos. Entonces, eso es un planteamiento que habría que, desde el principio habría que, el idioma es un hándicap, desde el principio habría que atajar eso con esos programas del idioma. Hay que tener presente lo que comentábamos antes, que es el analfabetismo, porque a mayor formación, mayor estímulo, principios, valores, con lo cual tú el valor que le das a la educación y a la enseñanza, pues en tu entorno familiar favorece el aprendizaje, que el niño vaya a la escuela de otra manera. Y bueno, poco más decir, pero sí que en realidad no creo que tengamos el derecho a la educación esté asegurado en este contexto incluso. Y apoyando eso que dice Juan y que decías tú también, también se dan casos de alumnado que tiene unas necesidades especiales y que no tenemos personal en los centros educativos para atenderlos, aún sabiendo, porque yo puedo saber cómo atenderlo, pero si yo tengo 25 niños y niñas de infantil de 4 años, por poner un ejemplo, y tengo una criatura que demanda mi atención permanentemente, yo puedo saber atenderlo porque yo me preparo para eso, yo busco la manera de atenderlo, pero yo no puedo atenderlo. No es normal que todavía en España no haya ayudantes en las escuelas, no haya una persona que te eche una mano si un niño se orina o se hace caca, un niño de 3 años que te pueda echar una mano para cambiarlo, porque es que te ves tú como maestra teniendo que atender a ese niño o a esa niña, y ¿qué haces con los demás? No puedes hacerlo, no puedes dejar solos ni a uno ni a los demás. Y ya si tienes un niño con unas características especiales o diferentes que necesitan más de tu atención, ya ahí ya es que te das de bruces contra la pared porque uno quiere atenderlo, ¿sabes? No es una cuestión de no quererlo ni de incapacidad, es incapacidad, pero por falta de tiempo, porque uno tiene una cabeza, 2 manos, 2 piernas, pero hasta ahí no puedes atenderlo. Yo a veces me veo incapacitada, y no solo yo, sé que, bueno, tengo compañeras y compañeros que se ven en estas circunstancias, porque eso, no, en países donde la educación no es Finlandia, que es el Sumum, el Sancta Sanctorum, en Inglaterra, por ejemplo, en muchísimas escuelas, hay más de un docente en las aulas, más de uno y a veces más de 2, y hasta con ayudantes. Eso aquí no lo tenemos nunca, y cuando tenemos docencia compartida, que de hace unos años para acá, en algunos casos tenemos docencia compartida como un lujo, porque es un auténtico lujo, nos parece que estamos, en fin, que me parece que a eso es a lo que hay que aspirar. Tiene que haber más personas que puedan ayudar a esos niños a salir a tener ese derecho, para que ese derecho sea una realidad al 100% y no al 50%. A mí me parece que sí. Lo que dicen los compañeros va a misa, y además lo han trabajado y lo conocen, y está muy bien expuesto. En el fondo también, para seguir con la línea mía, esto hay que organizarlo mejor. Cuando el profesional dice faltan recursos, es porque faltan recursos. Cuando dice los profesionales hay que organizar el currículum, es que hay que organizarlo. Cuando dicen es que nos están entrando gente de fuera y nos vemos incapacitados, pues claro,
porque es que viene un niño que es hindú, que viene con su propia lengua, que tiene que aprender en español, que lo ponemos en clase de inglés y además en la optativa le damos clase de alemán. Pero si el chiquillo no habla español, ¿pero cómo se come esto? ¿Qué escuela es esta? Esto es una escuela de locos. A mí me parece que hay que serenarse, olvidarse un poquito de que estamos en la cola, hacer un pacto de Estado, en el sentido de decir, vamos a ver, profesionales, como decía Juan, vamos a sentarnos, vamos a contar con ellos y díganos qué es lo que tenemos que solucionar. Vamos a poner orden, porque si no cada vez vamos peor. Y buscar remedio a todo esto. Y estamos mirando a Finlandia, estamos mirando... antes de ayer leí que había 2 países que habían pasado por... que estaban en primera línea. Me parece que era Polonia y... Eslovenia, probablemente. Sí. El Estado. Sí. Bueno, y nosotros estamos peor. Y en Canarias, pues estaremos peor. La gente se nos viene encima y no podemos, no tenemos mano. Hay una cosa que sí que también me gustaría destacar, que creo yo que sí lo vivencié y hubo muchos intentos, que es la escuela de padres. Yo no sé cómo, pero se podría hacer algo tan sencillo como el niño desde infantil, o sea, desde que toca, va a un centro educativo, que ese padre entre de alguna manera obligada, por lo menos en las primeras etapas hasta que el niño se enfrenta a la lectoescritura, que es el primer ciclo de primaria. O sea, que es que el niño tenga 7 añitos, el padre y la madre, o padre, o madre, o padre, o madre, lo que fuese, la familia, tendría que venir al colegio también. Y lo mismo en el trasvase a la secundaria, porque el niño... es un niño de 12 añitos que se va a un centro de secundaria, es un mundo también hostil. Se ha intentado, hay experiencias de atraer a los padres a las escuelas. Son experiencias muy participativas, de participación de padres, y han dado muy buenos resultados. Pero eso sí que no está generalizado. Y también decir en base a eso que el maestro y la maestra, el profesor o la profesora, son personas públicas, personajes públicas. Y esta sociedad nos ha desvalorado continuamente en estos últimos. Entonces eso también es un problema, porque la autoridad la has perdido, pasas a ser un elemento en el que todo el mundo sabe de pedagogía, todo el mundo sabe de organización curricular, entonces ahí, o sea que son varias cosas las que hay varios frentes. Entonces bueno, esa es mi aportación. Agradecer nuevamente a los que nos acompañan hoy en nuestra mesa, también a Maguchi, que está con nosotros como mujer, y hablo en masculino genérico, pero también está ella aquí con nosotros esta tarde. Así acabamos el programa de hoy, esperamos que haya sido de su agrado. Recordarles que siempre que quieran podrán escuchar nuestros podcasts en la página web de la Asociación Hestia, www.asociacionhestia.org. Disponemos también de un correo electrónico del programa al que pueden remitir sugerencias o dudas con respecto al contenido tratado en el mismo. Este correo es tomalapalabra@asociacionhestia.org. Ha sido un placer contar con su compañía y les esperamos al otro lado en el próximo programa de Toma la Palabra. Asociación Hestia. Hablemos en positivo.